Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 23 de febrero de 2024, alrededor de las 4 de la tarde, en Houston, Texas, Estados Unidos, un ayudante de alguacil de 62 años, Neil Adams, estaba trabajando en el centro comercial Plaza Américas cuando ocurrió una tragedia. He's at Casanova right now. No, yeah, get him out. Is he shooting right now? Where's the store at? You go in and you make a right. It's called Casanova. It's right there on the left wall. Según testigos, Adams entró en una confrontación física con un hombre con camisa azul. De repente, el sospechoso, identificado posteriormente como Chis Harrison, de 35 años, lo dominó, le arrebató su arma de fuego y lo mató con ella. We went in there because Hey, I'm at the front door. Just come. I need somebody to come with me at the front door. we got called. Los oficiales entraron corriendo al centro comercial mientras el pánico se extendía. Encontraron a Harrison en el segundo piso, ahora armado con un cuchillo. A pesar de repetidas órdenes verbales, se lanzó contra ellos. Los oficiales abrieron fuego, hiriéndolo. Pero Harrison no se rindió. Se levantó, intentó huir y finalmente fue derribado por una pistola. Shots fired. Hey, slow down! I know it! Slow down! Back up! Secure him. Hey, stay on the ground! Stay down! No. Hey, what? No, hold on. What's the crossbar? Get down! What's the crossbar? Taser! Hey, we need someone to go to Casanova! Harrison fue llevado al hospital, pero más tarde murió por sus heridas. El oficial Adams nunca regresó a casa ese día. Su vida, su deber, terminó en un instante. Es un recordatorio brutal. La placa no es solo un trabajo, es un riesgo que llevan todos los días. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Suscríbete ahora. El 11 de junio de 2022, en Daytona Beach Shores, Florida, Estados Unidos, una mujer de 20 años, a solo un mes de cumplir 21, fue arrestada por poseer una Mickey's Hard Lemonade. Una sola bebida, una sola decisión. Y la ley no parpadeó. Las imágenes de la cámara corporal muestran a los oficiales acercándose a ella con calma. Ella no se resiste. Es cooperativa, casi avergonzada. No es una escena violenta, pero es profundamente humana. Cumplo 21 el próximo mes, murmura. Pero ese mes no importó. Los oficiales, obligados por la ley, emiten el cargo, posesión de alcohol por menor de edad. El momento es tranquilo, pero pesado. Fue citada y liberada. Sin esposas, sin cárcel, pero el registro permanece. Y tal vez también el arrepentimiento. A veces, el costo de crecer no es solo el tiempo, es un expediente, una multa y una lección que dura más que la bebida misma. Officer Diedish, actually based off of this new information, everyone's going to hang tight for a second. Can you search her? Yeah. Before they're free to go. Everyone have a seat on the ground, please. Does that belong to like your hotel room? Yeah. Do you want your friends to have it so that they can get back in? Oh, yeah. Okay. Which Probably like 5 minutes. is the Hawaiian Inn? I really can't remember what it's called. Do they have like a big Aku Tiki guy in front? Anyone in the vehicle 21? Okay, so I'm gonna have to toss your vape out just so you're aware, okay? Because the jail's not gonna have it, and just you're not supposed to have it. If someone was 21, I would give it to the person that is 21, but there isn't. Okay. And I'll tell your friends where you're going and everything, okay? You are gonna have a bond.
El 5 de mayo de 2024, a la 1:33 de la madrugada, en Silver Heights, Ohio, Estados Unidos, llegó una llamada escalofriante. Un conductor acababa de ser baleado y embestido por otro vehículo durante un incidente de furia en la carretera. La noche era oscura y el peligro se desplazaba rápidamente por ella. It's a white male, gray hair, and... La víctima escapó a una gasolinera, pero el sospechoso aún estaba cerca. Los oficiales avistaron el auto del sospechoso e intentaron detenerlo. Pero en lugar de rendirse, el sospechoso huyó, acelerando imprudentemente por las calles, arrojando objetos por la ventana, negándose a ser atrapado. La persecución terminó en un patio cubierto de césped. El sospechoso salió del auto y, en un momento que heló corazones, levantó un rifle estilo AR-15 negro, apuntándolo directamente a los oficiales. Un oficial abrió fuego de inmediato, pero el sospechoso huyó de nuevo, apuntando el rifle varias veces mientras corría. Los oficiales lo persiguieron a pie, con el corazón latiendo en cada paso. Changing! 99, shots fired! Finalmente colapsó en un porche. Los oficiales le brindaron primeros auxilios y fue llevado al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida. Ningún oficial resultó herido. Pero este incidente nos recuerda, la furia en la carretera no es solo imprudente, puede volverse letal. Y aquellos que corren hacia ese caos lo hacen con nada más que valentía. Shut the door. Get your hands behind your back. El 5 de junio de 2024, a las 2:44 de la tarde, en Burlington, Vermont, Estados Unidos, llegó una llamada de un tercero reportando un asalto doméstico activo en un estacionamiento en Riverside Avenue. Pero lo que sucedió a continuación fue mucho más que una disputa doméstica. Se convirtió en una peligrosa persecución a través de los vecindarios. Don't pull away. Do not leave. Do not. He's pulling out his ankle out. Do not leave. Just stop. He's coming out. He's coming out. Los oficiales localizaron el vehículo del sospechoso detrás de una Domino's Pizza. Justo cuando intentaron hacer contacto, Thomas Burke, de 41 años, saltó al asiento del conductor y arrancó, casi golpeando un auto patrulla con luces intermitentes. La persecución comenzó. He's got a hammer. Go, go. Watch out, watch out. No! Get down! Drop the weapon! Acelerando por las calles, Burke chocó contra varios autos que esperaban en un semáforo en rojo. Luego salió del vehículo destrozado, armado con un martillo, y corrió detrás de edificios residenciales. Cuando fue confrontado, se giró para enfrentar a los oficiales, aún sosteniendo el arma, y adoptó una postura de combate. Los oficiales desplegaron rondas menos letales para detenerlo. Roll onto your stomach. Do it now. Roll to your left onto your stomach. Yes, that's a good one. Can you roll? Drop the hammer. Drop the hammer! Drop the hammer! Do it now! Do it now! I want to die. Thomas, listen. I want to die. I'm not going Take to a deep jail. breath. Take a deep I'm breath. not going to jail. Shoot me, bitches. Thomas, stop. Shoot me. Thomas, look at me. Look at me. Thomas. I'm not going. Look at me. Thomas? Shoot me, then shoot me. We're westbound behind the house. Drop it. Get the hammer! Las rondas de impacto alcanzaron a Burke y fue puesto bajo custodia. Ningún oficial resultó herido. Más tarde se descubrió que Burke estaba involucrado en múltiples persecuciones de vehículos en diferentes jurisdicciones. Ahora enfrenta una larga lista de cargos, incluyendo intento de asalto con un arma mortal. A veces, no es solo el acto, es el caos dejado atrás lo que perdura. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 20 de mayo de 2023, alrededor de las 5 de la mañana, en Gaithersburg, Maryland, Estados Unidos, los oficiales respondieron a una llamada para verificar el estado de un hombre desmayado en un automóvil en una rampa de la autopista. A primera vista, parecía solo una revisión de bienestar, pero lo que siguió fue todo menos rutinario. See a gun on his lap. What? See a butt of a gun on his lap. All right. Cuando los oficiales se acercaron, notaron una pistola en el regazo del conductor y signos de intoxicación. Intentaron evitar que se marchara conduciendo.
pero de repente arrancó el motor y huyó a toda velocidad por la primera y 270. County police! Don't move! Don't move! Put your hands up! Let me see your hands! Hands up, police! Oh, let me see your hands! Keep your hand raised! Keep your hand up! No! It's your turn, okay? It's in the car. Let me see your hands! Put it in drive! You got soft straps? Put your hands up! Let me see them! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Open the door! Hey, let me see your hands! Let me see your hands! Put your hands up! Open the door! Open the door! Push it in. Siguió una breve persecución. El automóvil chocó violentamente, expulsando al conductor del vehículo. Murió en el lugar. Otros vehículos estuvieron involucrados y 2 conductores inocentes resultaron heridos. Oh. Bail out. Crash. El hombre fue identificado como Lawrence White, de 37 años, de Washington, D.C. Sus decisiones esa mañana, un arma, alcohol, un automóvil, no solo terminaron con su vida, sino que también afectaron a otros. A veces, el peligro no toca a la puerta, sino que se estrella. Yeah, my units are on duty. They're taking care of it. Thank you. 521. Turn the sirens off. El 18 de mayo de 2022, a la 1:59 de la tarde, en Orlando, Florida, Estados Unidos, 2 oficiales del Departamento de Policía de Orlando estaban patrullando en un vehículo sin identificación en Muncie Drive. Lo que sucedió a continuación no dio espacio para advertencias, solo para reaccionar. Mientras conducían, Carlos Roberts, Jr., de 28 años, pasó a toda velocidad en una zona de no rebasar. Antes de que los oficiales pudieran siquiera salir de su auto, Roberts abrió fuego, con balas impactando en el parabrisas. Dude, I just dropped to the ground. I went around. Los oficiales respondieron al fuego desde dentro del vehículo. El sospechoso huyó, lo que llevó a una persecución a alta velocidad que terminó con su vehículo estrellándose. Los oficiales corrieron hacia su vehículo y comenzaron a brindar primeros auxilios. Roberts fue llevado al hospital, pero no sobrevivió. Nunca les dio la oportunidad de hablar, solo una razón para desenfundar sus armas. Un recordatorio trágico. En la aplicación de la ley, un turno normal puede volverse mortal en segundos. El 17 de febrero de 2024, aproximadamente a las 9:10 de la mañana, en Bayshore, Nueva York, Estados Unidos, lo que parecía ser solo otra mañana tranquila pronto se convirtió en una confrontación violenta y potencialmente mortal. Shots fired. Stand rescue. Los oficiales respondieron a una llamada de violencia doméstica en una casa en Newdale Road. Al acercarse a la puerta, esta se abrió y allí estaba Taekwa Wilson, de 33 años, sosteniendo un cuchillo y una porra. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante y apuñaló repetidamente a un oficial en el brazo. Taser! El caos estalló. Un segundo oficial intentó someter a Woodson con una pistola Taser, pero no fue suficiente. En ese instante de decisión y peligro, un tercer oficial disparó su arma, alcanzando a Woodson. Este colapsó. Woodson fue llevado al hospital y posteriormente declarado muerto. El oficial apuñalado sobrevivió con heridas que no ponían en peligro su vida gracias a su chaleco antibalas. Un recordatorio de que incluso detrás de las puertas suburbanas, la violencia puede estallar en un instante, y aquellos que nos protegen actúan sin dudar.
You got a gun? El 22 de mayo de 2024, en Houston, Texas, Estados Unidos, oficiales de la Unidad de Interdicción en Carreteras del HPD localizaron un vehículo previamente involucrado en una peligrosa persecución a alta velocidad. Tenían una orden judicial. Tenían un plan. Pero lo que no esperaban era la imprudencia que siguió. How you doing? Okay. So this car ran from the police a couple weeks ago. So this car is ours. El sospechoso, Robert Johnson, de 30 años, salió del auto con su hija de 5 años. Pero mientras los oficiales daban órdenes, él las ignoró, volvió a meter la mano dentro del vehículo y, de repente, se giró, derribando a un oficial al suelo. I'm getting everything. No, you're not. You're not! Hey, grab him! You got a gun? You all right? Un disparo resonó. El arma del oficial se disparó durante la lucha. Nadie resultó herido. Pero el caos había comenzado. Otro oficial, temiendo que su compañero hubiera sido baleado, disparó contra Johnson. No lo alcanzó, pero él huyó. Y solo minutos después, robó a una mujer a punta de pistola mientras la policía aún lo perseguía. Hey! Ah, shit! Get him! Oh. He reached for me. Yeah. Come here. Hey. Come here. Hey, get on the ground now! On the ground! Get on the ground! Hey! Officers are on it. Get on the ground! On the ground now! Put the fucking head, that's right! Con la ayuda de un helicóptero policial, Johnson finalmente fue capturado. Ahora enfrenta 5 cargos, incluyendo asalto agravado a un oficial, robo a mano armada e intención de distribuir narcóticos. Pero lo que perdura es esta imagen, una niña viendo a su padre desmoronarse, no por balas, sino por sus propias decisiones. Come on, can't give you legs no more! Sorry. Come on. I was scared. Want to tell you why I was scared? Y'all shot at me. Y'all didn't have to shoot. El 23 de mayo de 2025, aproximadamente a las 4:15 de la tarde, en Houston, Texas, Estados Unidos, oficiales del Departamento de Policía de Houston respondieron a un reporte de un intruso en una franja comercial. El personal de seguridad informó que un sospechoso hombre armado con un bate había agredido a un oficial de seguridad y se negaba a abandonar la propiedad. Suelta el bate. Come here. Aquí no. Pare ahí. Pare ahí. Pare. Es la policía de Houston, stop. Sir, drop the bat. Drop the bat. Drop the bat. Los oficiales localizaron al sospechoso de 64 años cerca del lugar. El hombre desobedeció las órdenes verbales en inglés y español y comenzó a blandir el bate contra los oficiales. Cuando las pistolas eléctricas no lograron someterlo, tomó una roca de concreto con la otra mano y avanzó agresivamente. It's not gonna work. Take it deployed. Try it. Suéltalo. Drop it. Wait, get it, wait. Drop the bat, sir. Drop the bat. Sir, drop it. Drop it. Shots fired. Ante la amenaza inmediata, un oficial disparó su arma de servicio múltiples veces, alcanzando al sospechoso. Los paramédicos llegaron, pero el sospechoso fue declarado muerto en el lugar. Turn over. Give her update location, Word and Hammerly. Please, my radio's not working. We are 522 we're in Hammerly Boulevard and Word. La identidad del fallecido está pendiente de verificación por el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris. El caso destaca los peligros que enfrentan los oficiales cuando los sospechosos escalan las situaciones de manera violenta.
top of it. Oh, you have it? Here. Yeah. Yeah. Orlando, Florida, Estados Unidos, 7 de junio de 2025, aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Los ayudantes de la oficina del sheriff del condado de Orange respondieron a una llamada al 911 en 213 en Ormond Drive. Una madre desesperada reportó que su hijo de 30 años, que padecía esquizofrenia y no estaba tomando su medicación, estaba actuando de manera errática en la calle. Also has a warrant out for him because he didn't show up for court, because he didn't take his medicine, which was a conditional release, which was a condition of his release. Okay. The manic episodes are starting again. Los ayudantes se reunieron con la madre cerca para obtener más detalles. Se les informó que todas las armas habían sido retiradas de la casa. Pero cuando los ayudantes entraron a la vivienda, descubrieron que el hombre tenía un cuchillo. Después de varios minutos de intentar hablar con él, de repente salió corriendo de una habitación, cargando contra un ayudante con el cuchillo y tratando de agarrar el arma del ayudante. Yes, ma'am? See, I think you took it from me this morning. That's cut-proof, technically. TJ, it's the sheriff's office. Come on out and talk to us, buddy. TJ, come out and talk to us? What's up? Drop that fucking head. En el caos, un ayudante disparó su arma de servicio, alcanzando al sospechoso. Los ayudantes brindaron ayuda de inmediato hasta que llegaron los paramédicos. El sospechoso fue trasladado al hospital, pero más tarde falleció. Un ayudante sufrió heridas en la cabeza durante el ataque y fue tratado en el hospital. What's up? Drop that fucking head. Shit. County, shots fired, shots fired. Se espera que el ayudante se recupere completamente. Este trágico incidente destaca el peligro impredecible que enfrentan los oficiales, incluso cuando intentan ayudar. Bakersfield, California, Estados Unidos, 9 de mayo de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Los ayudantes de la oficina del sheriff del condado de Kern fueron enviados a la cuadra 600 de Water Street tras reportes de un hombre armado con un martillo, un machete y un arma de fuego. La situación fue tensa desde el principio. You have the hammer and he's pushing my door. Get me out. Is he trying to get your door open to your apartment? Yes. Do you know this person? Yes, his name is Giovanni. Please carry out. I'll call my sister. You know nothing. Ma'am, when you're crying, I can't understand what you're saying, okay? What is his name? The person is Giovanni. Giovanni, I don't know. Giovanni, you don't know his last name? No, Giovanni is the brother to the George. Has he shot the firearm at all, or is he just threatening you with it? She put the gun when I go to open the door, but I don't open. Oh my God! Ma'am, they're coming to you as fast as I can. The deputies are on the way. I'm going to stay on the line with you, okay? Okay? I can hear him in the background. Oh my God! He entered! Hermano, yo no le dije nada a la hermana. La hermana vino, pero yo ni siquiera le dije nada, papá. ¿Qué pasa? Yo no dije nada, yo no le hice nada. Hermano, yo no le hice nada. Yo no le hice nada a usted, brother. ¿Es en serio? ¿Qué le pasa? Yo no la hago. Oh my God, brother. Yo no le hice nada. What happened? Arby's advising there's a subject with a firearm. He's going to push open the door. Arby's advising subject has shot the firearm towards the door. Can be heard banging on the door. Los ayudantes localizaron a Sari Giovanni Díaz, de 42 años, quien estaba visiblemente armado.
Las imágenes de la cámara corporal muestran a Díaz apuntando su arma a un ayudante. Ocurrió un tiroteo con participación de ayudantes mientras intentaban protegerse a sí mismos y a otros. Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Incluso después de ser alcanzado por disparos, Díaz logró levantar su arma y disparar, golpeando a un ayudante en la mano. Los ayudantes encontraron a una víctima mujer que había sido baleada por Díaz anteriormente. Tanto Díaz como la víctima fueron trasladados al hospital. Díaz fue arrestado y enfrenta múltiples cargos, incluyendo intento de homicidio, robo, secuestro, agresión a un oficial de paz y portar un arma de fuego cargada sin registro. El ayudante herido fue tratado y posteriormente dado de alta. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Manteca, California, Estados Unidos, 30 de abril de 2025, aproximadamente a las 12 del mediodía. Los oficiales del Departamento de Policía de Manteca fueron enviados a un In-N-Out Burger en la avenida Yosemite tras reportes de un disturbio violento. Una camioneta blanca había embestido intencionalmente otro vehículo en el drive-thru y estaba intentando sacarlo de la fila. Cuando llegó el primer oficial, el sospechoso, Charles McGonigal II, de 69 años, inmediatamente embistió el auto patrulla del oficial. El sospechoso usó su camioneta como arma, golpeando el auto patrulla 2 veces. El oficial disparó hacia la camioneta y pidió refuerzos, intentando una desescalada verbal mientras esperaba ayuda. Sir, put your car in park! Put your car in park! Send me close to yourself so you can have the car. Stop! Stop! I don't want to hurt you, okay? Look, I want this to end peacefully. I don't want to hurt you. I want to provide you medical aid. Slowly exit out of the vehicle. A pesar de aproximadamente 20 minutos de esfuerzos de desescalada por parte de los oficiales y un detective, MC Gonigal de repente aceleró y embistió un segundo auto patrulla 2 veces. En respuesta, 4 oficiales dispararon sus armas, alcanzando a MC Gonigal. Azzy, what's he reaching? We'll pin that vehicle in. Hey, we need to pin the vehicle in. Watch out. He's mobile. He's mobile. You need to pin him in. Get one of these. Okay, I'm gonna. Hold up. Se proporcionó ayuda médica y MC Gonigal fue trasladado a un centro de trauma cercano donde fue declarado muerto. El incidente subraya cómo los oficiales trabajan para resolver situaciones pacíficamente, pero deben actuar con decisión cuando hay vidas en riesgo. Yeah, it's completely clear. El 14 de junio de 2025, justo después de las 2:30 de la mañana, en Mounts Corner, Carolina del Sur, Estados Unidos,
Agentes de la oficina del sheriff del condado de Berkeley realizaron una parada de tráfico cerca de la intersección de South Lagop Drive y Wildwood Lane. Habían detenido a un conductor sospechoso de conducir bajo la influencia, DUI. Mientras los agentes estaban a solo unos pasos de su patrulla, un segundo conductor ebrio chocó contra su vehículo, creando una escena caótica y peligrosa. La unidad patrulla fue golpeada con fuerza, poniendo en riesgo a ambos agentes. What do you want me to do? You just responded for Cleveland and Farmington. What do you want me to do? Yukon should be pulled over at Discovery and Briar Roof. Yeah, what do you want me to do? Whoa! God damn! What the fuck? Sit down, sit down. Oh my God! Oh! Oh my God! Doors locked. El impacto pudo haber resultado en lesiones graves, pero los agentes escaparon ilesos. La patrulla de carreteras de Carolina del Sur fue llamada para investigar el choque y manejar al segundo conductor ebrio. Hey, watch out. Oh, you got it open? All right. Yeah, but you're gonna need EMS. She's moving. She's moving. More units of bomb trap. She's moving. Is he responding? Yeah. Ma'am! Ma'am! 143, you got one responding. All been attention empty. 995 has La conductora, identificada como Doreen Michelle Skinner, de 32 años, fue acusada de transportar alcohol en un vehículo motorizado con un sello roto, conducir con licencia suspendida segunda ofensa y conducir bajo la influencia segunda ofensa. Recibió una fianza total de $4,527 con 50 centavos. Put on the side. Here, get on the side. Get on the side. Let's get on the road. Let's get on the road. Just lay down. Get on the side of That's you. Come around, dog. Or actually, her neck. Leave her on her back so her neck doesn't. Just lay still. Hey, what's your name? Lauren Skinner. One more time? Lauren Skinner. Okay, do you know what year it is? Is How much do you get on there? 2025. 2025? Okay. Do you know who the president is? Trump? Yeah. Do you know if you're hurting anywhere? You don't feel any pain anywhere? Okay. Do you know what happened? Central 14328. No. It's gonna be 6 or 5 You got in a car wreck. Okay? Yeah, she's talking and everything. She knows what year it is and who the president is. She don't know what happened though. Person or vehicle versus vehicle? El 7 de junio de 2025, aproximadamente a las 11:45 de la noche, en Orlando, Florida, Estados Unidos, un agente del condado de Orange en patrulla encontró a una persona sospechosa detrás de la tienda Safe Discount en 2793 en Ehoasi Road. El agente se acercó para interrogar al individuo, quien más tarde fue identificado como Charles St. Fleur, de 24 años. Hey, boss. What are you doing? Come on. What are you doing? Oh, be careful. Hold up. Cuando el agente intentó hacer contacto, St. Fleur saltó la cerca, tomó una bolsa del suelo e intentó huir. El agente lo alcanzó, pero St. Fleur comenzó a pelear, golpeando al agente repetidamente y forzándolo a caer al suelo. 2112. La lucha duró más de un minuto. Durante la pelea, 2 armas de fuego cayeron al suelo cerca de ellos. Cuando St. Fleur se liberó y corrió hacia las armas, el agente logró levantarse y disparó su arma de servicio, alcanzando a St. Fleur.
Los agentes brindaron ayuda hasta que llegaron los paramédicos. St. Fleur fue trasladado al hospital en condición estable. El agente también fue internado por lesiones en la cabeza y se espera que se recupere. Houston, Texas, Estados Unidos, 17 de mayo de 2025. Aproximadamente a las 3 de la tarde, oficiales del Departamento de Policía de Houston respondieron a un choque de múltiples vehículos en la cuadra 10.300 de la North Freeway. 2 vehículos permanecieron en el lugar, pero un tercero, una SUV verde, huyó, desencadenando una persecución peligrosa. Well, I'm not here to debate about it. You said what? So which one? Okay. TBS Okay. So what was your intention? You didn't want to provide any information. You know, it's state law to do that, right? What did you hit? Los oficiales localizaron la SUV verde cerca. Mientras intentaban detener al conductor para la investigación del choque, él levantó su camisa, alcanzó un arma en su cintura y la apuntó hacia los oficiales. La situación escaló en segundos. Hey, whoa, down! Shots fired! Shots fired! Shots fired! Shots fired! 22, 21. Dos oficiales de HPD dispararon sus armas de servicio varias veces, alcanzando al sospechoso. Inmediatamente brindaron ayuda mientras esperaban a los paramédicos. Desafortunadamente, el sospechoso fue declarado muerto en el lugar. Hey, whoa. You good? You good, bro? You good? La identidad del sospechoso masculino fallecido está pendiente de verificación por el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris. El incidente es un recordatorio crudo de cuán rápido las situaciones pueden volverse mortales y del coraje que muestran los oficiales en momentos de peligro. Get the weapon out the way first. Weapon on the roof. No, just go secure it, okay. All right, let's go ahead, man. Come on out, bro. He's dead weight, bro. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. 432, that's clear, man. El 7 de abril de 2021, aproximadamente a las 9 de la noche, en Nuevo México, Estados Unidos, la policía estatal realizó una parada a un grupo de adolescentes sospechosos de consumo de alcohol por menores de edad. El incidente ocurrió en una carretera cerca de una zona residencial, donde los oficiales fueron llamados para investigar un comportamiento sospechoso. So my mom can drive it and I can drive her car? Is that cool? Yeah. Actually, no, because you were in the car. Actually, none of you guys can drive. None of us. Because there's alcohol in the car. That's why. Even if You I guys are have a just gonna have license? to leave the car No. here and come and get it. Let's try to get somebody. Let's try to get somebody to come get Yeah, the but car. my mom's coming with her car and no one can drive this, so she's gonna drive it and her car. Los oficiales interrogaron al grupo y descubrieron alcohol en su posesión. Aunque la mayoría de los adolescentes cumplieron, una chica de 18 años mostró una actitud agresiva, desafiando a los oficiales y negándose a cooperar. Come here. Come here. No. Come here. Sir, I'm just asking you. Tired of you, okay? You want you too much, you're gonna get in my car. Yes. No, sir, Get in I'm the just car. asking you a question. Sit down in the back. Sir, I'm just asking you Sit down in a the back. question. Sit down in the back. No, I'm just asking you a question. La situación escaló mientras la chica continuaba discutiendo en voz alta, atrayendo más atención a la escena. Las imágenes de la cámara corporal capturaron su repetida desobediencia y confrontación verbal con los oficiales. You're not gonna hurt yourself, okay? Please, I just want to get out of here, please. You're gonna hurt yourself, and that's what's gonna happen. You're gonna hurt yourself, okay? I don't want And I'm not gonna let that happen. to, sir, please. I just want to get out of here. Sir. Stand up. La chica fue arrestada y acusada de posesión de alcohol por menor de edad. El caso sirve como un recordatorio de que la actitud durante las interacciones con la policía puede impactar significativamente el resultado. Do I need to tie you? Please, sir, just Why are you hitting yourself? because I don't even want to be here. It doesn't matter. If you hit my car, if I hit one bang, I'm gonna add extra charges, just so you know. I'm gonna add extra charges, okay? That's all you need to do, okay? But I love you. All right? You're gonna be all right.
Thank you, man. Thank you. No solo capturamos momentos de peligro, capturamos las decisiones de fracciones de segundo que pueden significar vida o muerte. Estas no son solo historias salvajes para entretenimiento. Son poderosas llamadas de atención. Cada encuentro, cada persecución, cada disparo es un recordatorio de que en el mundo real, el caos golpea sin previo aviso y no hay botón de retroceso ni segunda toma. Lo que ves es crudo, sin filtros y real. Así que deja que estos momentos nos recuerden a todos. Respeta la ley, mantente alerta y piensa antes de actuar. Porque cuando la realidad golpea, golpea más fuerte que cualquier película o guión. Mantente seguro ahí afuera y nos veremos en el próximo video.